Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Hola, hola. Buenos días, bro. ¿Qué ganas tienen el día de hoy? No, bueno. Sí me escucho, ¿verdad? Se ve en mi pantalla, ya estoy grabando, ¿todo bien? Sí, Ok, sí, ok. Un favorzote, cuando vean que no estoy grabando, avísenme porque les tengo una mala noticia. La clase del martes no se grabó y no me di cuenta que pausé la grabación y y no se grabó. Y entonces, ups. Pues ya ni modo, ¿verdad? Entonces la clase del martes se perdió. O sea, no tengo el video. Bueno, pues ya ni modo, ya que, ¿qué puedo hacer, verdad? Ni modo que la repita, ¿no? Pero bueno, si llegan a tener dudas de la clase del martes, pues avísenme, ¿no? Si necesitan algo, avísenme. Que a lo mejor se confiaron de que lo iban a ver en el video, pero no se grabó. Ahorita ya estoy grabando, entonces espero que no se vuelva a repetir, pero si de repente ayúdenme, si ven que no estoy grabando, avísenme, ¿no? O si algo raro notan. Si ven las pantallas de Zoom y todo, ¿verdad? ¿Ya ven todo? sí, profe. Ok, entonces, bueno, primero, antes de comenzar la clase, bueno, me imagino que ya vieron los resultados de la encuesta, que pues seguimos en clases en línea hasta nuevo aviso. Que pues así como yo lo veo, yo creo que así va a acabar el semestre, ¿no? Pues ya cuánto falta, un mes, más o menos. La siguiente semana, pues obviamente seguimos en línea. Y pues para regresar en presencial, ¿están de acuerdo? Pues yo creo que se tendría que hacer otra encuesta, no sé, y en lo que se hace y demás, pues yo creo que ya se nos fue el semestre, ¿no? Y aparte habría que ver qué opinan de esa encuesta. Entonces, pues de entrada sí vamos a tener que hacer el parcial así en línea, ¿no? Ayer hubo una reunión y también se comentó si se podía ir a la facultad a hacer el examen o los parciales en presencial y pues la respuesta fue no. Entonces vamos a tener que hacer el segundo parcial en línea. ¿Y eso cuándo va a ocurrir? La próxima semana. Entonces, la siguiente semana tenemos, ya lo habíamos comentado, el jueves, pues tendríamos el examen en línea, ¿no? Bueno, entonces les comento para que ya se pongan a estudiar, se pongan a repasar y pues a ver qué pasa, ¿vale? Bueno, Es ahorita, hasta el... perdón. si el examen vendría, bueno, creo que elegí en mal momento para comentarlo. Ahorita que lleguen los demás lo vuelvo a comentar, pero sería el tema 3 4 y 5 3 4 y 5 y del tema 5 sería hasta la parte 2. O sea, esta parte 3 que vamos a empezar hoy ya no entra en el segundo parcial. ¿De acuerdo? O sea, entraría hasta la parte de los algoritmos para optimización de sentencias con join. O sea, todo lo que es hasta nested loop, hash join y sort merge. Hasta ahí llegaría el segundo parcial. ¿Vale? Bueno, ahorita que lleguen los demás lo vuelvo a comentar para que veo que algunos todavía no han entrado. Entonces, hoy también vamos a revisar la serie, ¿no? De la parte uno de este tema y el martes revisaríamos la serie de la parte 2, ¿no? El martes podríamos dedicar alguna buena parte de la clase si quieren a dudas o algo que quieran revisar del parcial 2 y pues ya el jueves hacemos el examen. Oye, ok. Eh, am, de prácticas tienen ahorita en Classroom hasta las 6, entonces ya voy a actualizar también para que tengan las 7 y la 8 y puedan avanzar. Del proyecto final también en esta misma semana les voy a publicar el caso de estudio del proyecto para que empiecen ya comiencen ya con el proyecto para que no les agarran las prisas, ¿no? Estamos a un mes de acabar, entonces ya es momento de que empecemos con el proyecto, por lo menos en la primera parte que sería el diseño de su esquema de fragmentación, ¿no?
Bueno, entonces así va el asunto. ¿Sale? ¿Alguna duda de lo que he comentado hasta ahorita? ¿No? Bueno, vamos a ver una parte de este PDF y luego ya nos pasamos a la revisión de la serie. ¿Sale? Entonces, en esta parte 3, ¿qué vamos a ver en esta parte 3? Este PDF es relativamente pequeño, habla de estadísticas. ¿Ok? Es una parte previa al tema de optimización de bases distribuidas. Y bueno, considero conveniente ver este tema, ¿no? Entender un poquito de cómo funcionan las estadísticas de una base, porque obviamente es parte fundamental también para hacer optimización. Entonces, del tema del PDF pasado hemos visto cómo los optimizadores calculan un costo un costo de ejecución, el costo que implicaría procesar una consulta, ¿no? Y ese costo se calcula en buena medida con base a las estadísticas que las bases de datos recolectan. Desde que una base se inicia, hay procesos, ¿no? Hay procesos que están en todo momento monitoreando y sacando estadísticas de toda la operación, ¿no? Desde el uso de la memoria, el uso del procesador, el uso de disco, eh, los tiempos de respuesta de las sentencias SQL y muchas más, ¿no? En general, las estadísticas tienen una clasificación bastante amplia, ¿no? Aquí pueden observar todas las estadísticas que se llegan a recolectar de una base de datos, ¿ok? Que pueden ser tanto estadísticas del sistema, ¿ok? Como les comentabas ahorita, uso de los recursos del sistema, uso de lecturas, escrituras a disco, uso del procesador, uso de la memoria, pero también hay una gama de estadísticas que tiene que ver con los objetos, ¿ok? Aquí es donde el optimizador se basa en buena medida para calcular los costos de los planes de ejecución. Puede haber estadísticas a nivel de tabla, ¿ok? O por tipo de objeto. Hay estadísticas de tablas, hay estadísticas inclusive a nivel de columna, de cada una de las columnas de una tabla, estadísticas a nivel de índice, ¿no? Y también hay estadísticas para usuarios, etcétera. Pero para efectos de lo que estamos aquí revisando, estas son las estadísticas que podrían ser interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué o qué es lo que se obtiene de una tabla en cuanto a estadísticas? Eh, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de estadísticas comunes, como son determinar cuántos registros tiene cada tabla, cuántos bloques tiene cada tabla, cuánto mide cada registro, ¿no? Entonces, este tipo de métricas que se le aplican a una tabla se van guardando en vistas del diccionario, en vistas ah, del diccionario que son dedicadas a estadísticas y en un momento determinado son empleadas para calcular planes de ejecución, para diseñar o para calcular costos. Por ejemplo, el número de registros, pues es una estadística muy útil porque dependiendo este número de registros que tenga cada tabla, pues el optimizador puede decidir si, por ejemplo, a la hora de escanear una tabla le conviene más hacer un table access full o si le conviene utilizar más un índice. ¿Se acuerdan que en su momento les platiqué que dependiendo un umbral es en donde el optimizador ya decide usar el índice, ¿no? ¿Se acuerdan de ese umbral que era un parámetro que nos indica si la tabla tiene un cierto número de bloques como máximo? Ok, se prefiere un table accessible porque me sale más barato escanear todo que usar un índice. Pero si sobrepasas ese umbral, entonces ya usamos el índice. Ok, pues para determinar, ¿no? De una forma rápida y obviamente sin ejecutar una consulta hacia los datos, ¿no? Si debemos utilizar un índice o no, pues se usan estas estadísticas, se consultan y se determina, por ejemplo, mira, esta tabla ya tiene tantos bloques, las estadísticas me indican que esta tabla ya tiene demasiados bloques, entonces nos vamos por un índice. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia de tener estadísticas actualizadas, ¿no?
Por defecto, las bases de datos corren procesos normalmente cada hora o cada cierto tiempo para actualizarlas, ¿ok? Y de tal manera que pues siempre estén vigentes y por lo tanto los planes de ejecución sean correctos, ¿ok? A nivel de columna también se obtienen estadísticas. Hay algunas bastante interesantes que ahorita vamos a revisar. Por ejemplo, ¿qué podríamos, qué cosas podríamos obtener a partir de los valores de una columna? Una de las estadísticas más utilizadas también es el número de valores distintos de una columna. Por ejemplo, supongamos que tenemos la columna nombre de los estudiantes, ¿no? Nombre de los estudiantes. Hay estadísticas que se obtienen una de estas estadísticas más bien lo que hace es hacer una especie de histograma en la que me dice, a ver, cuántos valores tengo de cuántas repeticiones más bien tengo de cada valor. Ok, por ejemplo, no sé, aquí tenemos cuántos estudiantes se llaman, que les gusta. Diego, cuántos Juanes, cuántos Jorges, cuántos Alejandros y así. ¿Ok? Es decir, la distribución de valores distintos de una columna. ¿Para qué se utiliza esto? También para el optimizador, porque obviamente un plan de ejecución no va a ser el mismo si busco a nombres que son poco frecuentes o si lanzo una consulta con nombres que tienen una alta frecuencia. Aquí a lo mejor el manejador podría decidir, el criterio que me está solicitando me va a producir un buen número un porcentaje elevado de registros, entonces mejor hago un table access full. O por el otro lado, ¿no? Esta consulta me va a producir un número bajo de registros porque las estadísticas me indican que hay muy poquitos registros con este criterio, entonces voy a usar un índice. Entonces, nuevamente aquí, las estadísticas le permiten al manejador decidir o diseñar planes de ejecución. ¿Sale? Entonces, de ahí la importancia que estén al día, ¿no? De los índices también hay estadísticas, por ejemplo, hay una estadística que me indica qué tanta profundidad tiene el índice para más o menos saber qué tanto costo va a implicar recorrerlo. El número de hojas también pues, me indica qué tan grande es ese índice, ¿ok? Y otras cuestiones que tienen que ver más con clusterización. Ah, bueno, ejemplos, cómo vemos esto un poquito en código. Eh, qué podemos hacer nosotros con las estadísticas? Pues básicamente serían dos cosas. Eh, escribir código para que se actualicen de forma manual. Hay veces que si queremos hacer una actualización inmediata de las estadísticas, adicional a los procesos automáticos que tiene la base, podemos utilizar procedimientos almacenados. Hay un paquete en este manejador. En general, todas las bases tienen mecanismos para actualizar sus estadísticas. En el caso de este manejador, hay procedimientos almacenados dentro del paquete de BMS Stats, de Statistics. Todos los procedimientos que empiecen con gather, justamente como su nombre lo indica, recolectan estadísticas. ¿Ok? Entonces, este sería un ejemplo de un procedimiento gather table stats encargado de obtener las estadísticas de una tabla. ¿Ok? Este procedimiento lo que hace pues es calcularlas y los resultados se guardan en vistas del diccionario. Por ejemplo, esta vista debe a tab statistics, tab de table guarda estadísticas de una tabla. ¿Ok? Y este sería un ejemplo. ¿No? Vean, esta consulta obtiene pues básicamente la mayoría de las columnas de esta vista que corresponden a estadísticas de todas las tablas de un esquema. En este caso es el esquema que hemos estado trabajando, el esquema de médicos. Entonces, este es un ejemplo de una salida de las estadísticas calculadas. Entonces, hay algunos interesantes. Vean, por ejemplo, aquí están las tablas de todo un esquema y estadísticas como el número de registros, cuántos registros tiene cada tabla, cuántos bloques hasta ahorita tiene la tabla reservados, ¿ok? Este, el número de bloques que tiene la tabla hasta ahorita y de estos bloques, cuántos bloques están vacíos.
¿ok? La longitud promedio de cada registro en bytes, ¿ok? Esto pues también ayuda a calcular la RAM que requiero, ¿no? Entre otras cosas. Y la fecha del el último análisis de las estadísticas, ¿no? ¿Cuándo fue la última actualización de estadísticas? ¿Vale? Entonces estos elementos pues le sirven al optimizador. Esto es en cuanto a tablas. En cuanto a columnas, pues hay nada más una pequeña consulta, ¿verdad? Toda esta pequeña consulta para extraer las estadísticas de las columnas de una tabla a nivel columna, ¿ok? Entonces aquí participan varias vistas del diccionario. Por ejemplo, DBA, la misma de arriba, y hay otra que es DBA Tab Call Statistics. Entonces se complica un poco la sentencia porque las estadísticas de columna pues son más específicas, ¿no? Entonces, aparte se guardan por un lado las estadísticas de las columnas, que serían estas, y por otro lado se guardan las estadísticas de la llave primaria, por ejemplo. Entonces aquí esta consulta hace una unión, ¿no? De las estadísticas de la PK más las estadísticas de sus columnas, ¿ok? Entonces, eso me da un resultado como este. Entonces, en esta consulta se están obteniendo algunas estadísticas de las columnas de una sola tabla, que es la tabla paciente, ¿ok? O sea, son las estadísticas nada más de la columna de la tabla paciente, como pueden ver aquí. Entonces, ¿qué estadísticas son comunes en este caso? Por ejemplo, obviamente viene el nombre de la columna y este es lo que les decía hace rato. El número de valores diferentes que tenemos para cada columna. Por ejemplo, aquí esta tabla tiene 250 apellidos maternos distintos, lo mismo para el paterno, ¿no? De hecho, se nota que esta tabla fue generada con una herramienta, ¿no? Con un Mocaru para ser precisos. Y pues luego se ve, ¿no? Que pues está que me genera datos aleatorios, entonces por eso se ve parejito, ¿no? Por ejemplo, tenemos 15.000 CURPS distintas, que tiene mucho sentido porque el número de registros de la tabla paciente pues son 15.000 como está aquí. Entonces, como la CURP tiene un unique y es no nulo, pues obviamente tenemos 15.000 CURPS distintas. ¿Ok? El email, vean que son menos, pero porque el email es opcional, entonces no todos tienen email. ¿Ok? Por ejemplo, el campo género, ¿cuántos valores distintos hay? Pues hay dos, ¿no? Y así sucesivamente. La PK, pues obviamente tiene el número de registros, el tamaño de la tabla diferente, pues porque es la PK, ¿no? ¿Qué otras estadísticas? Por ejemplo, podemos guardar, se guarda el valor mínimo y el valor máximo. Estos valores mínimos y máximos pueden ser útiles para cuando se hacen ordenamientos o cuando se hacen cálculo de rangos de valores, ¿no? Por ejemplo, aquí en la columna apellido, en el nombre, por ejemplo, ¿no? El nombre de un paciente, el mínimo el mínimo valor es Aarón, obviamente, porque pues empieza con la A y el valor más alto es un paciente que se llama Willy, ¿no? ¿Quién sabe cómo se pronuncia? Willy, ¿vale? Y así. Entonces, para cada columna se puede calcular el valor mínimo, el valor máximo. Otra estadística también importa el número de nulos. Fíjense, ¿se acuerdan que en clases pasadas vimos pues que los nulos, cuando una columna es nula hay que tener cuidado con los índices? Entonces, esta estadística me dice cuántos nulos tiene cada columna. Obviamente las que son no null pues tendrá cero, ¿no? En el caso del email, aquí vean el email, pues sí tiene algunos emails nulos. ¿Ok? ¿Qué más se guarda? La longitud promedio de la columna. ¿Ok? También pues esto nos sirve para saber qué tanta espacio requiere cada columna y para el cálculo de la longitud promedio de un registro, ¿no? Vean aquí algo bien interesante que vamos a ver un poco más adelante. Una columna puede tener a una columna o a cada una de las columnas de una tabla le podemos generar un histograma. El histograma justamente me obtiene una estadística como la que les ejemplifiqué acá arriba, que me indica la distribución de los valores de una columna. ¿Ok? Útil sobre todo en tablas grandes, en columnas que se utilizan mucho en predicados, ¿no?
Por ejemplo, si yo hago una búsqueda de mis pacientes por su nombre, conviene agregarle un histograma a esa columna, ¿ok? Porque pues recuerden que, ¿qué sería lo ideal para el optimizador? Que tuviéramos el mismo número de valores en toda la columna, o sea, que fuera un histograma así parejito, ¿ok? Por ejemplo, si vamos a suponer que tenemos uno, 2, 3, 4, 5 valores distintos, 5 valores diferentes del nombre de una tabla, de la columna nombre de una tabla. Este, si yo les digo que la tabla tiene 100 registros, aquí quiero que me ayuden, ¿cuál sería el número esperado de registros que obtendría cuando haga una consulta empleando el nombre como criterio? Por ejemplo, una consulta así como select asterisco from paciente, where nombre, where nombre igual a, no sé, a Julio, por ejemplo. Obviamente, si ustedes quisieran calcular el plan de ejecución, tendrían que basarse en estadísticas y, y una estadística sería, ¿cuál creen que pudiera ser el número de registros esperado si le aplico esta condición a la tabla paciente, asumiendo por ahorita que tenemos 100 registros y que la distribución de valores es uniforme? O sea, sé que tengo 5 valores, ¿ok? 5 valores distintos de momento. ¿Qué significa que tengo 5 valores distintos? Que tengo pues 5 nombres diferentes y que su distribución es constante. Si con todas estas condiciones se cumplieran, sería muy fácil, ¿no? Calcular el número de registros esperados, que sería, ¿quién me ayuda? ¿5? ¿5 registros esperados? No, chéquenle bien. 5 es el número de valores diferentes y tienen una distribución constante y la cardinalidad de la tabla es de 100, o sea, el número de registros es de 100. Ah, entonces 20. Exacto. Entonces tendríamos 20. Muy bien. La Basatos me diría, ¿tú esperas que esta consulta te va a regresar 20 registros? Pues fue un cálculo muy sencillo. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues únicamente dividir la cardinalidad de la tabla entre el número de registros diferentes. 100 entre 5 me genera 20. Esto está bien, pero, y es una fórmula muy simple, pero ¿cuál es el problema? Que pues en la práctica eso es muy poco probable que ocurra, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que en la tabla paciente va a tener el mismo número de Julios, el mismo número de Pacos, el mismo número de Alejandros? Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resuelve esto el manejador? Si utilizara esta formulita simple, pues puede que obtenga estimados muy diferentes. Si la distribución de una columna es muy, muy, muy variada, entonces conviene crear un histograma, porque en realidad la realidad sería esta, ¿no? A lo mejor hay nombres que están así, otros que están chiquitos, otros a lo mejor todavía son más pequeños y así. Entonces, el histograma me permite calcular el número de registros esperados que obtendrá una consulta con base a su valor, ¿ok? Y eso puede cambiar el plan de ejecución, ¿vale? Entonces, le podemos generar un histograma a una columna. Un poco más adelante vamos a ver cómo se genera ese histograma, ¿vale? Bueno, estos son ejemplos de estadísticas para columnas, también hay estadísticas para índices, ¿ok? Ah, ¿Qué se recolecta para un índice? Por ejemplo, aquí esta consulta muestra las estadísticas de 3 índices, ¿ok? De el esquema médicos. Estas estadísticas se guardan en esta vista, DBA-IND, de Index Statistics, ¿no? Y aquí se muestra, por ejemplo, el índice de la PK. Este sería el índice de la llave foránea de especialidad ID y este sería el índice de la llave foránea que viene de la tabla cita. Entonces, ven.
La tabla de entrada no es tan grande. Paciente, bueno, fíjense en algo aquí bien curioso. La tabla paciente tiene 15.000 registros, ¿ok? Tiene 15.000 registros. Y vean algo interesante. La profundidad del árbol es de uno. O sea, es un árbol de un nodo, casi casi, más bien de un nodo, pero es un nodo muy ancho. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que en un solo nodo caben las 15.000 etiquetas, ¿ok? Eh, no es cierto, les estoy mintiendo. No es este no es la profundidad, perdón, es el nivel. Ahorita les explico qué es el nivel. Más bien, este, este arbolito tiene o está utilizando 42 bloques en sus hojas. Sí, ya se me hacía muy curioso que fuera de un nodo, ¿verdad? No es en la profundidad, ¿ok? No había visto el nombre, pensé que esta era la profundidad, pero no. Eh, Más bien, este índice en sus hojas, ¿se acuerdan? De las hojas del árbol, tiene 42. O sea, si hiciéramos un escaneo horizontal, tendríamos que recorrer 42 bloques, ¿ok? Tiene 4.911 llaves distintas, ¿ok? En el caso de la llave foránea, ¿no? ¿Ok? Y otras estadísticas más que tenemos aquí. Entonces, estas estadísticas pues también me ayudan o le ayudan al optimizador para saber qué tan costoso va a ser recorrer el índice, ¿no? Por ejemplo, vean el de la llave primaria. El de la llave primaria es mucho más es sencillo de entender, ¿no? ¿Cuántas etiquetas distintas tiene? Pues 15.000. ¿Por qué? Pues porque tiene, este, es un índice de tipo unique, ¿no? Y tiene 27, es un poquito más chico, tiene 27 bloques en sus hojas, ¿ok? Y así. Entonces, hay más estadísticas de los índices, pero bueno, estas son de las más utilizadas. Ok, entonces estos son ejemplos de estadísticas útiles para el proceso de optimización. ¿Cómo la recolecto? Les decía, empleamos procedimientos que empiezan con la palabra gather, dependiendo del objeto y el nivel. Entonces, si ustedes quieren recolectar estadísticas de forma manual, pueden hacer un pequeño bloque anónimo, un bloque PLSQL, ¿ok? E invocan el procedimiento, ¿ok? Bueno, antes de hacer esto, de hacer invocar los procedimientos que recolectan, se recomienda ejecutar esta instrucción. Esta instrucción lo que hace es todas las estadísticas que están ahorita en memoria, bajarlas a disco para hacer una nueva recolección, ¿ok? Es decir, todo lo que se recolecta de manera automática, bajarlo a disco para que quede todo sincronizado y ya después podríamos ejecutar el cálculo manual. ¿Ok? Eh, en qué situaciones pudiéramos requerir nosotros correr estadísticas manuales? Cuando, por ejemplo, tengamos una base que generamos bastantes cambios en un periodo de tiempo, en un periodo de tiempo muy corto. Por ejemplo, no sé, hicimos una carga masiva o hicimos actualizaciones en batch que implica cambios importantes en los datos, entonces podríamos lanzar una actualización manual, ¿ok? Cuando ocurre algo así como un tipo de ese evento, puede que el manejador detecte que debido al movimiento fuerte que hubo de datos, de cambios en datos, las estadísticas se pueden volver obsoletas, ¿ok? Entonces, dentro de esta vista, ¿ok? Hay una columna que se llama stale stats, que es esta. Y si tiene un valor yes, significa que las estadísticas ya están desactualizadas. ¿Ok? Si obtienen ese valor, entonces conviene ejecutar alguno de los procedimientos gather para que se actualicen, ¿no? Por ejemplo, este bloque anónimo lo que hace, ¿qué se imaginan que hace? Se fijan, recibe como parámetros el owner o el esquema, el nombre de la tabla y degree es el grado de paralelismo, ¿no?
Entonces, este procedimiento lo que hace es calcular las estadísticas de todas no, perdón, de una tabla nada más, de la tabla paciente del esquema médicos. El nivel de paralelismo indica que va a levantar dos procesos para que entre los dos hagan el cálculo de estadísticas y pues sea más rápido, ¿no? Si lo quieren a nivel de esquema, pues omiten, hay otra versión de este parámetro. En lugar de ponerle table stats, le pones schema stats. Y este procedimiento nada más le pasan el nombre del esquema o el usuario y calcularía las estadísticas de todo el esquema, o sea, de todas las tablas de este esquema. ¿Vale? Entonces, esta es la manera en cómo se generan estadísticas de forma manual, cómo se actualizan más bien las estadísticas de forma manual. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces vamos con histogramas y luego ya si quieren pasamos a la serie. Ok, entonces ya les estaba yo comentando de la ventaja de calcularle una estadística a una columna, ¿no? Ah, ¿Cuál es la ventaja? Tener un cálculo más aproximado del número de registros esperado al ejecutar una consulta cuando utilizamos los valores de la columna como criterio, ¿no? ¿En qué casos son útiles? Cuando sean tablas muy grandes, en tablas grandes, y que la variedad de valores de una columna sea elevada. O sea, tenemos muchos valores diferentes. Ejemplos de este tipo de columnas, pues puede ser los nombres, ah, puede ser, qué otra columna creen que pudiera ser como candidata? Los nombres, los apellidos. ¿Qué otra pudiera ser? El email de un cliente, tal vez no tanto el email. ¿Por qué? Porque el email tiende a ser unique, ¿no? Entonces, prácticamente para todos los emails, pues tendríamos una barrita de uno, ¿no? O sea, columnas que tienden a ser unique, pues no conviene tanto, este, generarles un histograma, ¿no? En este caso conviene mejor generarles un índice, ¿no? Este, pero bueno. Y también columnas que tienen muy poquitos valores diferentes, por ejemplo, el campo género, pues no tiene caso, ¿no? Ese nada más va a tener dos valores diferentes, no tiene mucho caso, ¿no? Bueno, entonces hay varios tipos de histogramas, no voy a verlos todos a detalle. Obviamente está el clásico, que es un histograma de frecuencias, vamos a ver ese, ¿ok? Pero hay otros histogramas, o sea, hay algo de teoría con esto de los histogramas, pero bueno, no es necesario meternos tan a detalle. ¿Qué tenemos que hacer si quisiéramos crear un histograma? Hay que hacer una serie de pasos, no es tan trivial. Primero hay que asegurarnos, hay que recolectar las estadísticas, pero cuando se recolectan hay que agregarle este parámetro al procedimiento. For columns, no, for columns le pasamos el nombre de la columna y le ponemos size auto. Esta cláusula lo que indica este, es una cláusula que le indica al manejador que vamos a generar un histograma, ¿ok? Entonces, es decir, la distribución de los valores, ¿no? Vamos a calcularlo a través de un histograma, ¿vale? Entonces, si queremos, por ejemplo, generar un histograma para todas las columnas, le ponemos aquí all en lugar de poner una columna en específico, ¿sale? Con eso vamos a provocar, ¿ok? Que la próxima vez que ejecutemos una consulta y que involucremos a la columna como parte de los criterios en la cláusula web, y como ejecutamos las estadísticas con esta instrucción, en ese momento en automático el manejador le va a generar un histograma. ¿Ok? Entonces, una vez que ejecutamos nuestra consulta y recolectamos estadísticas con esta cláusula, podemos ya consultar que el histograma se ha generado. Entonces, esta consulta muestra el resultado, ¿no? Los histogramas se guardan en esta tabla. ¿Dónde anda? En DBA Tab Call Statistics también, ¿ok? Si fijan, hay una columna que se llama histogram, ¿ok? Entonces ahí es donde podemos ver el tipo de histograma que se generó, ¿sale? Entonces,
esta consulta me daría un resultado como esta. Observen que aquí en la tabla nombre ya hay un histograma que es de tipo de frecuencia, ¿no? Entonces, con este procedimiento podemos generarlo, ¿no? Y también podemos consultar el contenido del histograma. ¿Ok? Esa es otra vista que se llama User Histograms. ¿Ok? Y aquí le indicamos el nombre de la tabla y el nombre de la columna. Quiero que me muestres los datos del histograma, ¿no? Y esta consulta me mostraría algo como esto, ¿no? Eh, Vean cómo se interpreta esta salida. Estoy consultando el histograma de la columna nombre y entonces vienen aquí el conteo. Nada más que tengan cuidado. Por ejemplo, el primer registro me dice que tengo 27 registros que se llaman Aarón. O sea, tengo 27 Aarones en la base, en la tabla. Y luego viene Adam, pero vean que dice 50. Y luego Alan 70. Y luego Albert 100. Como que está medio raro, ¿no? Que se vaya incrementando. ¿Qué creen que esté pasando aquí? ¿En realidad creen que tengamos 50 Adams en la tabla? Supongo que será la última posición la que marca, ¿no? Ajá, más o menos, más bien es un valor acumulativo. Se van acumulando. Entonces, en realidad, si yo quisiera saber cuántos Adams tengo, ¿qué creen que tendría que hacer? Restar el anterior. Ajá, entonces en realidad tengo 50 menos 27, 50 menos 27 y eso me da, ¿cuánto me da 50 menos 27? 23 o Sí. 13 más bien, ¿no? 23. 23, perdón. Ajá, 23. Entonces tengo 23 Adams y así me la llevo. Entonces, así se ve el histograma. Se fijan, como esta tabla fue generada por herramienta, pues tengo una distribución más o menos pareja. Casi el mismo número de Arones, el mismo número de Adams, el mismo número de Alan. Por ejemplo, vean, 270 menos 247, pues más o menos, ¿no? Como veintitantos. Entonces, esta tabla más o menos su histograma se vería así. Casi todas las barritas se ven más o menos parejitas, ¿no? Una cosa así. No varían tanto. Entonces aquí el histograma a lo mejor no es tan útil porque pues la distribución no está tan disparada, ¿ok? Pero pues obviamente esta tabla dista de la realidad, ¿no? En la realidad pues no creo que suceda así, ¿vale? Bueno, entonces, ¿para qué me sirve? Bueno, antes de eso, otra manera de calcular el histograma, obviamente a través de una sentencia SQL. ¿Cómo calcularían con una sentencia SQL el histograma? Pues podría seleccionar el nombre de los pacientes, ¿sí? De, de los pacientes y los agrupo, ¿no? Hago un count y los agrupo por el nombre. ¿Se acuerdan de estas consultas de agregación? Muéstrame el nombre, cuenta cuántos registros hay con el nombre, ¿ok? Y agrúpalos por nombre, obviamente. Entonces eso me lleva al mismo resultado, nada más que aquí ya no es acumulativo, ¿no? Se fijan, aquí es 27 Aarones, 23 Adams y así. Se fijan, el histograma aquí se vería muy parejito, ¿no? Todos están entre 20 y 30 más o menos. Entonces es un histograma parejito, ¿ok? Que igual y no tiene tanto impacto. Entre más parejito sea el histograma, pues menos útil se hace, ¿no? Bueno, entonces si nosotros graficáramos el histograma, se vería una cosa así, ¿no? Esto pues ya desde sus clases de... ¿Dónde vieron esto? En estadística, ¿no? Les enseñaron a hacer los histogramas. O desde antes, no sé. Entonces, ese sería el histograma. Aunque las bases de datos, déjenme decirles que no lo manejan así tal cual. Hacen una agrupación donde hay columnas que tienen la misma cardinalidad. Ahorita van a ver por qué se hace eso. Por ejemplo, este 28 con este 28 se pudieran agrupar. ¿Ok? Ahorita este 30 con este 30 se pudieran agrupar. Entonces, en un ejemplo un poco más real, en una tabla, vamos a suponer que tenemos estas dos columnas. Es la tabla de puestos y el nivel del puesto. ¿Ok? Aquí, si se fijan, hay una variedad poco más interesante. Si le calculáramos el histograma, tendríamos esto.
Pero les comentaba, eh, lo que hacen las bases de datos es agrupar columnas que tengan la misma cardinalidad, barras con la misma cardinalidad. ¿Ok? Entonces, si hacemos eso, me queda un histograma como este. ¿Ok? Si se fijan aquí, tengo barras que agrupan columnas con el mismo número. Por ejemplo, esta barra que tiene 12, ¿por qué creen que tiene 12 registros? Porque es una barra que tiene la misma distribución. En este caso tiene una distribución de d igual a 3, es decir, estas tres barras que tienen aquí, una, dos y tres barras, tienen la misma distribución, es decir, una distribución de 4. ¿Ok? Esto se agrupa, ¿ok? Y me hacen un total de 4 por 3. Si fijan, son tres columnas y tengo cuatro valores, entonces tengo una cardinalidad de 12. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de hacer esta fusión de barras? Que la distribución entre cada grupo de barras es homogénea. ¿Ok? Sí, 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 sí me doy a entender con eso. Es decir, en esta barra en donde están los valores de nivel 2, 3 y 4, 2, 3 y 4 tienen la misma distribución de valores. O sea, hace una distribución homogénea. Entonces, cuando se lanza una consulta y la columna tiene un histograma, el manejador ve en qué barra cae el predicado de la consulta. Y entonces aplica la misma formulita que vimos, ¿no? En dividir la cardinalidad entre el el número de valores diferentes, ¿ok? Y como aquí tenemos una distribución homogénea, pues la formulita funciona bien, ¿vale? Por eso se agrupan de esta manera, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo para que esto quede claro, ¿no? Bueno, de hecho aquí viene, ¿no? Por ejemplo, eh, este valor D que ven aquí dibujado significa el número de valores distintos en un mismo rango, ¿ok? La distribución en cada barra o rango de valores se considera uniforme, lo que les comentaba, ¿no? En cada rango, como estoy agrupando y tiene la misma distribución, entonces se considera que esta barra tiene una distribución uniforme. ¿Qué sucede? Si no existiera el histograma, fíjense, ¿qué haría la base de datos para determinar que existen 8 valores diferentes en la columna nivel? ¿No? ¿Por qué 8? Pues porque simplemente lo que haríamos es dividir la cardinalidad, ¿ok? Dividir la cardinalidad de la tabla, es el número de registros, entre el número de valores distintos. O sea, eso me daría, ¿cuántos registros tenemos aquí diferentes? A ver, tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Tenemos 21 registros. ¿Y cuántos valores diferentes tenemos? Uno, 2, 3 y 4. ¿Ok? Cuatro valores. Entonces, si dividimos 21 entre 4, a cuánto nos toca? ¿Esos son 4? Uno, 2, 3 y... No son 3 más bien, ¿no? 3. Tres valores diferentes. Y nos quedaría 7. Ah, no. Ah, ya entendí. Ajá. Nos quedaría 7. Pero están de acuerdo que este, eso sería si tuviéramos una distribución homogénea, lo cual no es cierto. ¿A poco la base de datos me dirá, espera 7 registros? No, ¿verdad? No esperamos 7 registros de cualquier nivel. Por ejemplo, en el nivel, en este nivel, nada más hay un registro, en el nivel 7 no hay 7 registros, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos registros tiene el nivel 9? Uno, no 7. Entonces ahí las estadísticas nos estarían mintiendo, ¿vale? ¿Cómo resolvemos eso con un histograma? Ah, bueno, con el histograma entonces, este,
En lugar de consultar la cardinalidad completa de la tabla, pues vamos a consultar las cardinalidades de una barra, ¿ok? Por ejemplo, si nos piden, dame el número de registros esperados cuando el nivel sea 3. El nivel sea 3, aquí lo podemos ver. ¿Cuántos registros esperaríamos cuando el nivel sea 3? 4, ¿lo ven? ¿De acuerdo? Aquí está el nivel 3 y tenemos 4 registros que tienen esa condición. ¿Cómo llegaríamos a ese resultado? Ubico la barra donde se encuentra el nivel 3, que sería este rango, ¿ok? Y aplico la misma fórmula que hemos aplicado, pero en lugar de usar toda la tabla, utilizo nada más esta barra. Abajo en el denominador, ¿qué valor iría? Y en el numerador, ¿qué valor iría? A ver, ayúdenme ustedes. Ayúdenme. ¿Podría repetirlo? ¿Qué va en el numerador y qué va en el denominador para que me dé el cálculo correcto considerando esta barra? Acuérdense de la formulita. ¿Cuál era la formulita? Lo que va dentro en el numerador, que era este 21. ¿Se acuerdan que lo calculé aquí? El número de registros, ¿no? La cardinalidad. Pero sería Ah, ahora la cardinalidad o el número de registros de esta barra. ¿Cuánto es la cardinalidad? 36, No, aquí lo están viendo. bueno, 12. 12. ¿Ok? 12. ¿Por qué 12? Porque agrupamos esta barra. ¿Ok? 4 por 3, 12. ¿Ok? Agrupamos esta barra. ¿Y qué va en el denominador de esta formulita? El número de valores que diferentes que tienen esta cardinal, esta distribución de 4. ¿Cuántos valores diferentes tengo aquí? El 2, 3. el 3 y el 4. ¿Ok? O sea, el nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4 son valores distintos que tienen la misma distribución, o sea, hace 4 registros. Entonces aquí dividiría 12 entre 3 y eso me da 4. ¿Ok? Y este 4 pues ya es el valor correcto, el valor que yo espero. ¿Ok? ¿Cómo llegué a este resultado correcto? Porque lo calculé a partir del histograma. ¿Ok? ¿Dudas de cómo llegué a este cálculo? Obviamente viene explicado acá. Miren, aquí viene todo el rollo, toda la explicación, pero pues yo ya se los dije de forma mucho más rápida y resumida, ¿no? ¿Sale? Ay, no contestan el teléfono. Bueno, Sí, profe. ¿ok? ¿Dudas? Ah, ya contestaron. Bueno, entonces aquí viene, en general, esta es la formulita, ¿ok? Aquí viene la formulita, anda por aquí abajo, ¿no? A esta formulita de aquí, bueno, en realidad aquí habla del factor de selectividad, pero si al factor de selectividad lo multiplicamos por la cardinalidad, entonces obtenemos el número de registros esperados, ¿ok? Entonces, y llegamos al resultado que ahorita estamos comentando, ¿no? Bueno, entonces, pues ya si quieren se los dejo para que después con calmita lo lean, pero pues básicamente es lo mismo que hemos estado aquí comentando, ¿no? Entonces, repito, ¿cuál es la formulita que estamos usando? La cardinalidad, la cardinalidad, ¿ok? O el número de registros, ya sea de toda la tabla si no uso histograma, o la cardinalidad de la barra agrupada, si utilizamos histograma, entre el número de valores diferentes que tenga en toda la tabla si no uso histograma, o la barra agrupada si estoy utilizando un histograma. Y entonces con esto ya obtengo un número preciso y ahí es donde el optimizador pues ya tiene un mejor plan de ejecución. ¿Vale? Bueno,
Si quieren, hacemos otro ejemplo para que quede claro. Vamos a suponer que tenemos esta tabla A, B y C con estos valores y quisiera determinar cuál es el número de registros esperado cuando haga una consulta con estos predicados. Cuando A valga 3, cuando A valga 7 y cuando B valga 1. ¿Ok? Pregunta, traten de no ver esto, sino hagamos con lo que estamos entendiendo. Si no tuviéramos histograma, ¿cuál sería el número de registros esperados cuando A sea igual a 3? O sea, como si hiciera una consulta, select asterisco from tabla where A igual a 3. ¿Cómo calcularían el número de registros esperados? ¿Cuál sería la fórmula? El total de registros esperados sería igual a ¿qué? Una división En este que- caso sería 3 entre uno. entre uno. Ah, a ver, los demás, ¿qué opinan? Mm, mm. ¿Qué dijimos que va en el numerador? Hmm, ¿Qué dijimos que va en el numerador? Puede ser el número de registros o la Ajá, cardinalidad. ajá, ¿qué va, qué cuánto es? Vean la tabla. 5 registros. 5 registros, muy bien. ¿Y en el denominador? Los valores diferentes de estos registros. Es el caso del filtro, ¿no? De A. Ajá, pero sería el número de valores diferentes que tenemos en la tabla. ¿Cuántos valores diferentes tenemos en este caso para A, correcto, para la columna A? ¿Cuántos valores diferentes tenemos? 5 diferentes, todos son diferentes. Todos son diferentes, ¿verdad? Entonces sería 5 sobre 5. ¿Y eso me da cuántos registros esperados? Uno. ¿Y está bien o está mal? Está bien. Está bien. ¿Pero por qué la formulita está bien aquí? Pues porque todos son diferentes y solamente hay uno. ¿Qué pasa si aplicamos la fórmula con B? Cardinalidad Cardinalidad 5 y diferentes uno, todos son iguales. me daría, 5. ¿eso está bien? Sí, No. Ah, bueno, Sí, ay, ¿no? Porque si hacemos, muéstrame todos los registros donde B sea igual a uno, me diría que me va a traer 5 registros. Está bien, ¿no? Pero porque es un solo valor. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos con la columna C? Cardinalidad, 5. ok. Número de valores diferentes, 2. y esto me daría 2. dos 2.5. punto cinco. Digamos, cerrémoslo a 3. Me va a dar 3 registros, ¿ok? A 3 registros. Ahora, cuando A vale 7, ¿me va a regresar aprox 3 registros? No, perdón. Sería, por ejemplo, si B vale Cuando 5. C, ajá, cuando C vale 5, me va a regresar, si C es igual a 5, me va a regresar aprox 3 registros. Pues sí, aprox, que son 4. Ok, bueno, se las paso. Y si les digo cuando C igual a 6, No, ahí sí ya le erró más. Entonces la sería base me va a decir que cuántos registros espero. que, que 3, Ajá, me dice que voy a obtener 3 y no es cierto, ¿cuántos hay? 1. Aquí la fórmula ya nos falló. ¿Por qué nos falló? Pues porque esta fórmula solo funciona cuando tenemos una distribución que, como aquí en el caso de A, una distribución que homogénea. Ok, entonces, si calculamos el histograma de esta tabla, las cosas cambiarían, ¿no? Si calculáramos el histograma, ¿cómo se vería aquí? El histograma, por ejemplo, de la columna C.
Una Tendríamos barra alta y la otra chica. una barra alta y una más chiquita, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué cardinalidad tendría esta primera barra? Cuatro valores, ¿verdad? Aquí cuatro valores y aquí tenía un valor, que esto es cuando tenemos, cuando C vale 5 y cuando C vale 6. Así se vería. Entonces, cuando hagamos la división, en lugar de tomar la cardinalidad completa de la tabla, tomamos las cardinalidades de cada barra, ¿ok? Por ejemplo, para este rango, cuando C vale 6, ¿cuál sería su cardinalidad? 1, Uno. ¿Cuántos valores distintos tenemos en esta barra? ¿Cuántos valores distintos tenemos en esta barra? En 2, esta. No, ¿cómo que dos? 1. Uno, nada más es el 6, ¿no? Tenemos uno. Entonces, esto uno entre uno, pues uno. Y ya me diría que cuando C vale 6 me daría un registro. Ay, de veras, ya se les va la onda cuando ya salen del anexo, ¿verdad? Son las clases en línea, profe. Yo la verdad me distraigo mucho. O las clases en línea, no, bueno. Y si estamos en el salón, que si ese es el salón, que si no sé qué, que si el calor, que no sé qué tanto. Bueno, ¿sí queda claro entonces el efecto del histograma? Sí, Ok, bueno. Entonces, esa es la bondad o la idea de los histogramas en el cálculo de estadísticas y de planes de ejecución, ¿vale? Y pues bueno, todo esto que estamos viendo aquí viene explicado, ¿no? Aquí viene explicado, entonces ya nada más es cosa que ustedes lo chequen. Y bueno, y esto es todo con este PDF, ¿sale? Esto es todo con este PDF. Les comentaba que era cortito, entonces ya lo acabamos. ¿Les parece? Pasamos con la serie. Vamos a revisar la serie. ¿Cómo les fue con la serie? ¿Sí pudieron resolverla? ¿Cómo les fue con los planes de ejecución? Pues ahora sí quieran varios ejercicios. Eran 10 ejercicios, ¿verdad? Eran 10 ejercicios, entonces vamos a ver. ¿Alguien lo intentó con la base de datos? Nadie generó sus tablitas y cargó los datos. Nadie lo comprobó con la base de datos. Qué mal. Déjenme abro las respuestas. Obviamente las respuestas las vamos a pasar por acá. Ok. Y bueno, vamos a empezar a ver qué obtuvieron. Entonces, abro aquí la serie. Ya la tenía abierta, no sé qué pasó. Esta. No, esa no. Esta no. Es esta. Ahí está. Bueno, entonces eran 10 ejercicios, ¿verdad? En donde el primero ya estaba resuelto, ¿ok? Que es este. Y pues la idea era generar una tabla como esta para cada uno de los ejercicios. Entonces cada ejercicio vale 10 puntos, ¿ok? Entonces vamos a ver. Ahorita les digo cómo se lo van calificando. Entonces paso directo al ejercicio número 2 y quiero que ustedes me digan cuál es la respuesta, cuál es el plan de ejecución del ejercicio 2. Primero, ¿cuántos pasos obtuvieron en el ejercicio 2? Bueno, yo nada más obtuve uno. Correcto, es uno. Y ahora, de ese paso, ¿cuál sería el método de acceso? Index Range Scan. Correcto. ¿Y la fuente de datos? El paciente email. Paciente email UX, ¿no? Que sería el índice. Paciente email UX. ¿Ok? ¿Dudas? Vamos a ir diciendo las respuestas y si alguien hay duda de, oye, yo no entiendo por qué fue el tal cosa, díganme. ¿Ok?
Allá ustedes si no hicieron la serie, ¿eh? Lástima que no están. Debería de este, pedirles ahorita que lo suban a Classroom, ¿no? Y cierro ahorita la, este, la entrega, ¿no? Y así me doy cuenta quién sí hizo y quién no hizo la tarea. Pero bueno, no lo voy a hacer. Soy muy barco. Allá ustedes si no la hicieron. De todas maneras, te lo voy a preguntar en el examen, así que, ¿no? Bueno, ¿dudas, no? No, pero Ok, entonces, si se equivocaron en alguna parte, pues réstense 5 puntos, ¿no? Si lo tuvieron bien parcialmente. Y si no, nada bien, pues 0 puntos, ¿no? En el número 3, ¿cuántos pasos obtuvieron? Bueno, también me dio solo uno. Un paso bien. ¿Y cuál sería el método de acceso? Bueno, pues no estoy seguro porque pues, ya fue lo único que se me ocurrió que fuera un table access full Table Access Full, correcto. Y la fuente de datos obviamente es. paciente. Ajá, a ver, ¿por qué fue un Table Access Full? Sí, sí tengo el índice. Tengo un índice. Pues porque te está pidiendo la ocupación, ¿no? Pero ahí el índice es el nombre. Y, Exacto. Aquí la cláusula sí me pide el nombre, más bien, sí me piden obtener el nombre, pero eso es en la cláusula select. Pero el problema es que el predicado es otra columna. Entonces, en realidad, para lo que se utilizaría el índice es para el predicado, no para obtener los datos, ¿no? Entonces aquí, por eso es un table access full. Si hubiera estado indexado, ¿qué columna? La columna ocupación, otra cosa hubiera sido, ¿no? Ahí sí podríamos haber utilizado el índice. ¿Vale? Bueno, muy bien. En el ejercicio 4, ¿cómo les fue? ¿Cuántos pasos? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Díganme, ¿alguien más? ¿Qué le salió? Me hizo dos pasos. 2 pasos, muy bien. ¿Cuáles fueron? ¿Cuál sería el primero? Oh, Index Unique Scan, ¿correcto? ¿Y la y fuente de datos? que cita PK. ¿Correcto? ¿Y el segundo paso? El Table Access by Row ID. Ajá, Table Access by Index Row ID. ¿Y la fuente de datos? La tabla cita. La cita, correcto. ¿Alguien tiene dudas de ese? ¿O por qué salió eso? O sea, básicamente aquí dice obtener los nombres de los pacientes cuya ocupación sea gerente. Aquí sí, tenemos, no, espéreme, estoy en el 4, ¿no? En el 4, sí, el 3 ya lo vimos, perdón, y dije, ¿qué? No. Dice, de la tabla cita, obtener el identificador del médico que atenderá la cita con ID 20. El predicado, ¿están de acuerdo que es la llave primaria? Where cita ID igual a 20, ¿no? Y para eso tenemos el índice de la PK. Por eso es que el primer paso fue un index unique, porque hacemos un escaneo sobre el índice de la PK. Y como necesito datos de la tabla, pues ya saco el row ID. Con el row ID me voy a la tabla y obtengo, en este caso, el ID del médico. ¿Ok? Vean ¿qué pasó con este índice que le está proponiendo aquí? Cita médico ID X. ¿Hay que ese índice qué? ¿Sirvió para algo? ¿Alguien ocupó o se tendría que haber ocupado este índice? Pues es que no es necesario, ¿no? Fíjense que pudiera haber otra opción. En la respuesta que ahorita me dieron, efectivamente no fue necesario y es correcto. Pero ¿a alguien no se le ocurrió hacer otra opción con este índice? Porque fíjense que la columna que me piden en la consulta es médico ID y médico ID está en el índice, en este índice.
hay otra técnica que pudieran haber utilizado. ¿Nadie genera un resultado diferente? A ver, traten de pensar qué otra técnica pudo haber sido. Si estoy utilizando el índice de la APK para obtener el ID, ¿no? De la cita, ¿ok? Más bien para filtrar la cita 20, tengo ese resultado y ahora necesito el ID del médico. O sea, cuando hagan un Unique Index Scan, ¿qué obtendrían? La cita 20 y su robo ID. Vamos a suponer que su robo ID es el R1. Esto es lo que obtendrían al hacer el escaneo con el Unique Index Scan, ¿no? Pero ahora de aquí, ¿qué les falta? ¿Qué les falta para ya mostrar el resultado de la consulta? ¿Quién me dice? ¿Qué falta? El médico ID. El médico ID. Entonces, por eso ustedes me dijeron, bueno, me voy a la tabla cita y con el row ID R1 llego directo y saco el ID de la cita que anda por aquí. Está bien, se puede hacer así, pero observen que tengo este otro índice en donde tengo justo el médico ID, que es la columna que yo quiero, ¿ok? Obtener identificador del médico. Aquí están todos los médicos IDs y obviamente acá va a estar el robo ID. Entonces, ¿qué creen que pudieran también haber hecho? El médico ID también lo puedo obtener de esta columna, ¿no? Aquí están los médicos. Por ejemplo, aquí va a estar el 20, aquí, con su robo ID R1, ¿ok? Pero este es un índice. ¿Qué pude haber hecho? No les dice nada si tengo dos índices. Tengo este 20 y acá tengo este 20, este R1 y este R1. El de Join Scan. Justo, exacto. Un index join scan. Eso hubiera sido otra opción. Index join scan. Y ya no necesito acceder a la tabla, ya no necesito hacer el table access by index row ID, porque hago un join entre ellos. Aparte, ese join va a ser muy rápido, porque aquí nada más tengo un renglón. Entonces, hago un join con este índice y obtengo esta correspondencia. Y aquí ya tengo el 20, que es el que me pide la consulta, y ya lo muestro. Entonces, ni siquiera necesito acceder a la tabla. Esa pudo haber sido otra solución. ¿Dudas? O sea, cuando tengo dos índices disponibles y en los índices tengo los datos que me pide la consulta, pues puedo optar por hacer join entre ellos y me evito acceder a la tabla. ¿Ok? Bueno, Sí. en el 5, ¿cómo les fue en el 5? ¿Cuántos pasos obtuvieron en el 5? Dos. Dos pasos. ¿Cuál sería el primero? El index range, Index Range Scan. Muy bien. ¿A qué y cuál es la fuente de datos? una cita médico ID, La fuente de datos sería cita qué? la cita médico ID, el índice de la Mm, cita médico ID. estamos en ejercicio 5, ¿no? No, ¿sí? No, pero es el índice es cita qué? Cita médico ID y X. Pero es entonces más bien aquí yo estoy mal. Fíjense, es que yo tengo un medicamento. A ver, espérenme. Cita médico ID y X, correcto, sí, más bien el que estoy mal soy yo, porque yo tengo aquí medicamento. Ok, correcto.
Cita médico ID IX y es un Index Range Scan. Ok, y el segundo paso, Table Access by Index Row ID. Table Access by Index Row ID. Y la fuente de datos sería Cita. cita. Ok, muy bien. Aquí sí no puedo utilizar algo así como un Index Join Scan, ¿verdad? ¿O sí? A ver, échenle un ojo. De la tabla cita, obtener el identificador de la cita. O sea, están de acuerdo que esta es la PK y va a ser atendida y que va a ser atendida por el médico 40 y justo también está indexado. Entonces, de hecho sí, ¿no? Podríamos también haber hecho un indexio in scan aquí, ¿ok? Porque nada más me piden el ID de la cita, el médico ID y esos dos datos los tengo en el mismo índice, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿dudas con el 5? ¿Todo bien? Sí. Ah, ok. Sí, Vamos con el 6. ¿Cuántos pasos le salieron en el 6? Uno, Uno, muy bien. Y el método, un solo paso, exacto, con un solo paso sale. Método de acceso a datos, Index Fast Full Scan. correcto. Index Fast Full Scan y la fuente de datos, Medicamento PK. médico, ¿no? O medicamento. Medicamento PK, muy bien. ¿Ok? A ver, ¿por qué fue un Index Fast Full Scan? ¿Quién me explica? ¿Y por qué no un index sin el fast? pues ¿por qué no nos pide que esté ordenado? ¿Ok? Nos pide mostrar simplemente los valores de la PK, ¿no? No me importa en qué orden, ¿ok? Entonces la forma más rápida y más eficiente con un index fast full scan. O sea, ahí simplemente se escanean los bloques del índice y se muestran. Y se obtiene más bien se obtienen las etiquetas y ya. No necesito ordenarlas. ¿Ok? Muy bien. En el ejercicio 8, no, 7, ¿verdad? En el ejercicio 7, ¿cuántos pasos? 2. Ok. ¿Alguien opina algo distinto? Yo tengo uno. Dos y uno. Ok. A ver, dice, vamos a ver quién tiene la razón ahí, dos o uno o cómo estuvo la cosa. Obtener el nombre y apellidos de todos los pacientes con género igual a F. Considera los siguientes índices. Hay un índice en el género. Ok, a ver, ¿quién propuso un paso? ¿Cuál fue su solución? Bueno, la verdad es que yo caí como no pude porque igual pensé que era un Index Range Scan. Lo hice por medio de Mm. la base y salió que era el Table Access Full. Ajá, Pero ¿lo sí no sabía por comprobaste? qué. Ajá, exacto. Fíjense, por eso es interesante que lo hayan comprobado con la base. Y es muy buena pregunta. ¿Por qué la base dijo Table Access Full? Bueno, a ver, ¿quién propuso dos pasos? ¿Qué propusieron? Los que dijeron Ah, por no, yo dos. sí propuse el range como él dijo. Index Range Scan sería el paso uno y luego, Y luego un Table Access by Index Row ID. ok, de hecho las dos soluciones, las dos propuestas están correctas. O sea, llegan al mismo resultados también, pero a ver, quiero que ustedes mismos me ayuden por qué la base se fue por un Table Access Full a pesar de que está el índice. ¿Qué creen que haya pasado?
¿No? ¿Nadie? ¿Cómo? Fíjense, ¿qué características tiene la columna género? ¿Qué características tiene la columna género? Solo tendría dos valores. Ajá. O sea, ¿creen que ese índice es útil? Tiene dos valores. Entonces, cuando hagan el escaneo, por ejemplo, donde el género sea igual a F, ¿cuántos row IDs me obtendría? Obtendría. Ah, pues es lo que decíamos en clase, ¿no? De que a veces ni siquiera se usa el index y tiene que ser full access table, ¿no? Ajá. En este caso, al manejador le sale más barato hacer un table access full. ¿Por qué? Porque el índice que tienen ahí, pues prácticamente nada más tiene dos etiquetas, M y F. Y la etiqueta F va a tener, vamos a suponer, un 40 que les gusta, un 40-45% de sus registros pues, van a ser F. Son demasiado row IDs. Entonces el manejador dice, estoy obteniendo casi el 50% de registros de la tabla. Entonces, leer el índice, obtener los row IDs y luego ir a hacer un table access by de row ID, no, pues me va a salir más costoso a que mejor leo la tabla completa. Entonces, por eso el manejador se fue por table access full, que fue lo que ustedes vieron, ¿no? En el plan de ejecución, a pesar de tener el índice, ¿vale? Obviamente en un examen, sobre todo, no les voy a poner algo así como para que se preste a tener esas dos, ¿no? La respuesta va a estar más orientada al uso de los índices. En un examen hagan eso. Si hay índice, traten de usarlo. Úsenlo. Vamos a asumir que la base de datos le va a dar beneficio al índice, ¿ok? Esa vamos a considerar que tenemos tablas grandes, ¿no? Que es lo que pues normalmente ocurriría, ¿no? En una base grande. ¿Ok? Entonces, sí, sí quedó claro quien tenía la duda del por qué fue un table access full. Sí. Ok, entonces, si tienen esas dos, pónganlo bien, nada más que si quieren, agreguen una nota del por qué el manejador se inclina por un table access full. ¿Ok? Bien, vamos con el ejercicio 8. ¿Cuántos pasos obtuvieron en el ejercicio 8? ¿Ok? Dos. Dos pasos, ¿ok? ¿Cuál sería el primero? El index range scan Ok, index range scan de qué y qué fuente de datos, del paciente género. ¿correcto? El segundo paso, Table access by index row ID. ok, table access by index row ID y la fuente de datos, Paciente. paciente. Esa solución es correcta, pero nuevamente tenemos otra opción. ¿Alguien generó una opción distinta? Igual se podría con el index join scan, ¿no? ¿Correcto? Correcto, podríamos haber hecho un index join scan. A ver, si nos vamos por esa opción, el paso uno sería el mismo. Me dijeron que range index scan sobre paciente género. ¿Por qué fue un range? Porque solo estoy buscando todos los que sean F. ¿Ok? ¿Y cómo sería el siguiente paso para poder hacer un index join scan? El del género, pues es para obtener todas las Fs. Y el otro escaneo a índice, ¿para qué sería? Para el paciente ID. Ajá, tengo el índice de la llave primaria, porque me están pidiendo paciente ID. Entonces, ¿qué tipo de acceso? Fíjense bien aquí, es lo interesante, ¿qué tipo de acceso
tendríamos que usar aquí? El método de acceso más bien. Obtener los identificadores de los pacientes con género igual a F. Fíjese que no tengo ninguna condición. Un fast full. Correcto. Sería un Fast Index Scan. ¿Ok? ¿Por qué un fast? Porque necesito todos los. ¿Por qué un fast food? Porque necesito todos los IDs. No tengo ningún filtro, entonces necesito todos. No necesito ordenar, no me piden en algún orden, entonces con un fast lo resuelve bien. Entonces, correcto. La solución podría ser Fast Index Scan de paciente PK con Range Index Scan con paciente género y X. Y luego a esos dos le agregaríamos un tercer renglón, ¿no? Que sería, ¿qué hago con esos dos? ¿Hacer un qué? Porque en realidad Mm, serían tres renglones, ¿no? Un join exacto. O sea, pongo en el paso uno Fast Index Scan o en el paso 2 Range Index Scan, no importa ahí el orden. Y arribita pongo un hash join, que es con lo que normalmente se hacen los joins entre índices, ¿vale? O sea, no vayan a querer hacerlo con nested loop, ¿verdad? Porque es más complicado, ¿no? En un ejercicio, pues pónganle ahí nada más hash join y ya listo, ¿sale? Bueno, como ya saben cómo trabajan los tres algoritmos, pues podría haber sido también con nested loop, pero dejémosle en hash join y ya, ¿ok? Ejercicio, bueno, no sé si esto hay dudas. Ejercicio 9. Suponer que se lanza la siguiente consulta, suponer los siguientes índices. Dice observar que se trata de un índice aplicado a la función upper, ¿ok? ¿Se acuerdan cuando vimos los índices basados en funciones, ¿no? Entonces, ¿qué onda aquí con este plan? ¿Cuántos pasos? Uno, Uno, correcto. ¿Y cuál fue? index full scan. Index full scan. Em, ah, Bueno, no sé si es fast, ¿verdad? Se me olvidó eso. o sea, index full scan o index fast full scan. ¿Sobre qué índice? Sobre paciente ocupación. Paciente ocupación. Ah, caray. ¿Pero por qué paciente ocupación? No tenemos ese índice. Acuérdense que cada ejercicio considera sus propios índices, es independiente a otros ejercicios. Aquí no dice que tengas la columna ocupación indexada, entonces no puedes, porque no hay un índice ahí, ¿ok? Entonces ese sí está incorrecto, ahí está algo raro ahí. O sea, no, si el ejercicio no les dice que hay un índice disponible, no asuman que va a haber el índice. ¿Ok? Únicamente hay que trabajar pues con los índices que tenemos, o ya sea de manera implícita, como son en un Unique, en una PK, o porque el ejercicio les dice existe este índice. Entonces, otra opción, ¿alguien hizo algo distinto? La base dijo que era un table access full. Ok, la base dijo que era un table access full, pero ¿sí te quedó claro por qué o no? No, ese igual tenía dudas porque ¿Nadie más? ¿Alguien propuso algo diferente o ya? Ay, porque la base lo dice y ya lo ponemos, ¿no? Efectivamente, es un table access full, el resultado es un paso, pero es un table access full. Pero a ver, quiero que me ayuden. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nada más de ver el índice con eso. La base manda. Ja. ¿Por qué la base dijo que es un table accessful? A ver.
Nada más de ver el código del índice ya con eso. Luego se ve que va a ser un table access full. Pues por la función, ¿no? Por la función, justo. Por la función. ¿Ok? Para que este índice se pudiera utilizar, ¿qué tendría que haber tenido aquí en la cláusula where? Aquí. ¿Cómo reescribirían la condición para que este índice sí se pudiera haber utilizado? Ah, que se le aplique también el upper, ¿no? A nombre. Justo. Si la Sí. condición hubiera sido así, Oper, nombre igual a Juan. Ah, ok. Entonces el manejador dice, sí puedo utilizar el índice. ¿Ok? No sé si alguien se fue con la idea de tratar de usar el índice. ¿Ok? Recuerden que para que un índice basado en funciones sea útil, esta expresión que está aquí adentro, aquí, tiene que ser idéntica a la que está acá. La consulta no la tiene. Entonces, este índice no es compatible con esta consulta. ¿Ok? Porque el resultado de la función oper sí coincide aquí, ¿no? Pero el manejador no puede asegurar que el resultado va a ser correcto. O sea, es muy estricta la base de datos en ese sentido y para confiar en el índice necesita que la condición corresponda con la expresión que tiene el índice al momento de ser definido. ¿Sí recuerdan eso cuando lo vimos en su momento? Esta es una condición importante para que un índice basado en funciones se utilice. ¿Ok? Esto que está aquí encerrado tiene que coincidir y se hace una comparación carácter a carácter para que realmente funcione. ¿Ok? Ahora, como el índice no es útil y ya no hay otro, pues entonces no le queda de otra más que ser un table access full. ¿Vale? Bueno, ahora quiero que me digan ustedes en este ejercicio 9, en lugar de modificarle aquí a la consulta, vamos a suponer que quiero conservar esta consulta, más bien mi pregunta es, ¿qué le harían al índice para que sí se utilice? Esa podría ser otra opción. ¿Qué le cambiarían al índice para que sí se utilice? ¿Ah? ¿Nadie? Mm, pues quitar el upper, ¿no? Y que el upper Qui- se haga qui- qui- solamente en la Quitar el función. upper. ¿Ok? Ajá. Si el índice dice on médico y quito esto del nombre, es un índice común y corriente sobre la columna nombre. Y aquí como estoy usando también la columna nombre, se va a utilizar. Obviamente, si lo pongo en minúsculas, pues va a estar mal, no lo va a encontrar, ¿no? Tendría que tener cuidado. O sea, una cosa es lo que me regrese la consulta y otra cosa es el plan de ejecución, ¿ok? Porque fíjense, ahorita me llamó la atención que comentaron por ahí. Ok, le quito el nombre, pero acá le pongo Oper. Pero, ¿creen que se va a usar el índice si le pongo Oper aquí? Pudiera utilizarse, ok, pero el detalle es que tendría que ejecutar la función Oper con todos los registros del índice. Y muy probablemente el manejador decir, no, no me conviene, mejor voy a hacer Table Access Full. Ok, entonces, ¿cuál es la clave? Recuerden aquí para un índice basado en funciones, validen que la cláusula where el filtro tenga la misma expresión, la misma función y los mismos parámetros que coincidan con la definición del índice. Si eso no se cumple, el índice no se va a usar. ¿Ok? Bueno, ¿dudas del 9? Ok, vamos con el 10. En el 10, ¿cuántos pasos? El 10 también está como que curiosón, ¿no?
La columna ocupación tiene valores nulos y resulta que hay un índice justo en ocupación. ¿Cuántos pasos? Mm, ¿qué pasó aquí? ¿Qué dice la base? ¿Ni lo checaron con la base o qué? Dice Index Fast Full Scan. Ok. Y me imagino que no le cacharon por qué. Esto también ya lo habíamos visto. ¿Ah? A ver, correcto, es un index as full scan, pero a ver por qué. Ah, creo que eso había dicho porque igual la función con como que omite los nulos. Ajá, justo. Aquí es como que tenía un poquito de trampa este ejercicio, ¿no? Por la primer viñeta. La primer viñeta es meramente un distractor. No olvidar que la columna ocupación tiene valores nulos. Pues sí, no me importa, pero no me importa por qué. Pues porque count, si le paso una columna aquí, si le paso una columna, significa que no va a contar los nulos. No le interesan los nulos tampoco a count. Entonces, al índice no le interesan los nulos. A count tampoco. Entonces, pues hacen match. O sea, el índice se va a usar. Y por lo tanto sería un index fast full scan. ¿Qué fuente de datos? Pues obviamente paciente, ocupación y X. ¿Sí? ¿Se acordaron de eso? De este tipo de ejercicios, puros de esos van a venir en el examen. Eso segurititito. ¿Ok? Y ahí pues no van a tener la base de datos, ¿no? Aunque sea en línea el examen, por cierto, bueno, lo voy a repetir. Al inicio de la clase dije que pues la encuesta ganó, que seguimos en línea, vamos a seguir en línea y pues prácticamente así vamos a acabar el semestre. ¿Ok? En la reunión de ayer, nos mandaron por cierto, no he visto el email, pero a ver, déjenle echo un escaneo rápido al email. Es que no pude entrar a la reunión de la junta de ayer, en donde nos mandaron un resumen. Este, y a ver, vamos a ver rápido, déjenlo leo rápido y les comunico, porque si no, ustedes ya no los voy a ver hasta la siguiente semana. Dice, este, los voy a leer rápido. Se informó a los profesores que el 64% de la comunidad votó a favor de continuar en clases en línea. Entonces, todo va a seguir en línea sin posibilidad de clases presenciales. ¿Ok? Se discutieron los exámenes extraordinarios del segundo periodo. Bueno, eso no sé si es relevante aquí. Se tienen que hacer en línea. Este, Próximos pasos, se enviará por correo para hacer oficial este resultado. Debemos continuar con las clases en línea, no detener evaluaciones, exámenes y proyectos, o todo se debe seguir igual. Todos debemos de rediseñar nuestros exámenes si es necesario para que sean en línea. ¿Qué más? Acordar con los estudiantes, cualquier cambio en los criterios de evaluación, si así lo decidimos, podemos cambiar los criterios de evaluación. Realizar todas las actividades académicas de forma síncrona, o sea que nos conectemos con ustedes en el horario establecido. No citar estudiantes a clases presenciales ni realizar actividades presenciales. Eso es lo que yo quería, pero pues ni modo, no se puede. ¿Qué más? Que nosotros les informemos sobre la disponibilidad de espacios y equipos en la facultad para tomar clases en línea. O sea, está medio raro, ¿no? O sea, no podemos dar este, clases en línea, pero sí pueden ir ustedes a tomar la clase en línea ya, o está como que raro, ¿no? Pero bueno, este, y ya estará al pendiente de lo que diga el consejo técnico y establecer acuerdos grupales mediante el diálogo, bla, bla. Y pues bueno, eso es en general el comunicado. O sea que, pues ni modo. Hagan de cuenta que estamos en pandemia. En fin. Entonces, el examen segundo es la siguiente semana, el próximo jueves. ¿Sale? El próximo martes revisamos la serie de la parte 2.
denme oportunidad de hacerles una actualización a esa serie, para que sea más representativa del examen. Tengo ahí unas mejoras que me gustaría hacerle y entonces la podamos revisar bien el martes, ¿vale? Hoy mismo la subo para que tengan más chance de que les vaya mejor en el examen, ¿ok? Entonces acuérdense, el siguiente martes revisamos la serie de la parte 2 y de este tema. Y hasta dónde viene el examen. Recuerden tema 3 tema 4 tema 5 parte uno y parte 2. ¿Ok? O sea, hasta los algoritmos para join, hasta ahí viene. ¿Ok? Entonces, pues, obviamente, pues pueden sacar lo que quieran, ¿verdad? Ni modo que les diga que no. Entonces, a ver qué pasa. Entonces, ahí están ya avisados del examen de la siguiente semana. Bueno, sigamos. No dudas con el 10, pasamos con el último. Este estaba curioso, ¿no? También. Y también ya lo habíamos visto aquí. ¿Cuál sería el plan de ejecución de esto? Select Sysday más 20 from Solo médico. el index full scan, Index Full Scan. Mm, fast. exacto. Index Fast Full Scan sería lo correcto. ¿Queda duda del por qué? ¿Todo bien? Yo sí tengo duda. Puede Ajá. explicar? A ver, ¿por qué es un Index Fast Full Scan? Porque, primero, ¿cómo funciona esta sentencia? Es lo primero que tenemos que entender. ¿Qué me mostraría esta? Olvídense ahorita del plan. ¿Qué me mostraría esta sentencia cuando la ejecute? Pues mostraría la fecha más 20 Ujú. del el número de registros que tiene médico, ¿no? El número de registros que tiene el médico, correcto. Entonces, en realidad, ¿qué es lo único que necesito obtener de la base de datos para calcular esto? Ya, el número de registros que tiene, ¿no? Y con eso es el Ajá, index false scan. Ah, ok, ya. ajá, porque esto Sí. sería equivalente a hacer un select count asterisco from médico Ujú. y sería un index full scan. Ok, sí, gracias. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, un último ejercicio que quisiera ponerles, que no lo vi aquí en la serie, pero creo que sería bueno. Déjenme ver aquí el modelo y supongamos, déjenme ver aquí. Supongamos que se me ocurre indexar en la tabla cita a diagnóstico y a médico ID juntos para agilizar consultas. Vamos a suponer que quiero generar un índice compuesto. Entonces pongo un create index. Vamos a poner ahorita aquí ix1 on cita y le ponemos diag ID y médico ID. ¿Ok? Así. Y luego supongan que lanzo una consulta. Select asterisco from cita where med ID igual a 40. ¿Cuál sería el plan de ejecución de eso? Ese podría ser un ejercicio de examen. ¿Quién dice yo? A ver, quien me lo diga correcto se gana 3 participaciones. Vamos a dar participaciones así. 3 participaciones. Y ahorita se ponen a hacerlo en su base, ¿no? Pero lo quiero ya, la respuesta. Ahora.
Pues es parecido al ejercicio 8, ¿no? O sea, se tiene que... Ah, no, no, olvídalo. Mm, 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 mm. ¿Nadie? Qué Podría ser malos. un Adelante. Unix. No. Mm, mm. Está bien fácil la respuesta. Solo es un table access full Ok, Jorge, ¿por qué? porque ese índice no nos sirve, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y por qué no nos sirve? Porque o sea, el filtro no ocupa el DIA-ID, bueno, el Correcto, MED-ID, perdón. No, sí, el correcto. DIA, el Diajaidi, correcto. Jorge tiene tres participaciones. Excelente. Muy bien. Esa es la respuesta. ¿Cuál fue aquí el truco? Primero, vean, es un índice compuesto para empezar. ¿Y qué dijimos de los índices compuestos? Ojo con el orden de las columnas. ¿Ok? Ojo con el orden de las columnas. Para que este índice se utilice, ¿qué columna debe de aparecer en la cláusula where? Al menos quién. La primera. ¿Y esta es la primera columna? No, esta es la segunda. Es MEG-ID. Entonces, no hay manera de escanear el índice porque el índice es que se escanea con DIAG-ID, con diagnóstico ID, no con MED-ID, no con médico ID. A menos que, ¿qué método de acceso se acuerdan que podía salvar el índice? ¿Se acuerdan cuál era ese? ¿Qué método de acceso me pudiera salvar este índice que vimos? El skip scan. Ajá, index skip scan, pero ¿creen que pudiera ser factible agregar un index skip scan? Porque a qué columna se lo tendrían que aplicar. Se lo tendrían que aplicar a la columna diag para que apareciera, pero es como si hicieran uniones de muchos diag. ¿Se acuerdan de las uniones que hacía con el campo género? Pero aquí pues puede haber demasiados valores con diag como para estar haciendo uniones, aparte es parte de la PK. O sea, sería una consulta gigantesca y enorme hacer puras unión, unión, unión con todos los diag que existan en la tabla. Entonces es completamente infactible. O sea, en resumen, no se va a poder hacer uso de este índice y vamos a terminar haciendo Table Access Full. ¿Ok? Ahora, analicen el índice y analicen la tabla. Diagnóstico ID en cita y médico ID. ¿Están de acuerdo que este sería, más bien, ¿creen que haya sido este el orden correcto, de acuerdo a la naturaleza de las llaves foráneas? ¿O quién debía haber ido primero? ¿O estará bien así? ¿Qué columna debería ser más adecuada que aparezca primero? ¿Diagnóstico ID o médico ID? médico ID. Médico ID. Si ponemos médico ID al principio, ¿qué estaríamos asumiendo? Que para empezar, la mayoría de nuestras consultas es porque queremos buscar a las citas más por el médico ID que por el diagnóstico. Puede ser factible, ¿no? Aunque también podría ser, a ver, tráeme todas las citas que tuvieron un diagnóstico de ansiedad por exámenes parciales, ¿verdad? Todo mundo aquí va a estar ese diagnóstico ID, ¿no? Ansiedad por cursar distribuidas. Entonces, pudiera ser también factible, pero en cuanto a la variedad de datos, ¿cuál creen que tenga una mayor variedad de valores diferentes? Diagnóstico o médico ID. Igual y ahí se van, ¿verdad? O sea, ¿qué habría más? ¿Hay más médicos dando citas o hay un mismo diagnóstico en cita? Aquí sí pudiera estar un poquito peleada, ¿no? La batalla. O sea, ¿habría más valores diferentes de diagnóstico o más valores diferentes de médico? ¿Qué opinan en lo que pongo aquí la participación?
caray. Jorge, ¿cómo estás en Claro? ¿No estás como Jorge? Sí, bueno, no sé, según yo estoy como Jorge, si no como Ah, Méndez, tal vez, pero según yo estoy como Jorge. ¿y ahora? Ah, es que ya está, ya te vistas acá abajo. Ok, tienes 4 participaciones. Qué bien. Ok. La mayoría tiene 0, ¿eh? Miren, ¿eh? Ujú. Bueno, no quieren participar en las clases. Ok, entonces, sí, pudiera estar un poquito complicado. A lo mejor el ejemplo no fue tan ilustrativo para esta pregunta, porque sí pudiera ser, que cualquiera de las dos estén al principio. Si nos vamos por diagnósticos, tenemos diciendo que los diagnósticos son muy diferentes, que igual y no tanto, ¿verdad? Creo que sí médico debería de ir al principio. Médico puede que tenga más variedad, aunque el médico puede haber atendido muchas citas, también puede que se repita, pero pudiera ser que médico es más conveniente. Y además, si consultamos más por médico, pues ahí se justifica. Pero bueno, entonces acuérdense bien de esto. Cuando les ponga un índice compuesto, validen bien, porque ese es el truco que a veces les pongo. A ver si caen en él, que les pongo la segunda en lugar de poner la primera o al revés, a lo mejor si lo pongo bien. Entonces, acuérdense de estudiar bien esto, los índices compuestos que vimos, ¿ok? Las características porque el orden importa. Acuérdense también bien de los índices basados en funciones. Acuérdense también del efecto de los nulos para que no se equivoquen en ejercicios. ¿Ok? Bueno, entonces esta sería ya toda la serie y nos quedan un poquito menos de 10 minutos. Pues yo creo que podemos medio empezar a ver pues el siguiente PDF, ¿verdad? Porque pues el tiempo aprieta, entonces tenemos que acabar. Todavía nos hace falta ver 2 temas, el tema 6 y 7. Entonces, y creo que hasta, sí, el 6 y 7 el 8 no me acuerdo si hay 8. Entonces hay que apurarnos. Bueno, este es el último PDF del tema 5, es la parte 4 y ahora sí, ya vamos a entrar a lo que sería el procesamiento y optimización de consultas distribuidas con todos los antecedentes que ya vimos. Básicamente en este PDF vamos a ver algunas técnicas que existen para optimizar sentencias en donde implica la recuperación de datos de diferentes nodos. Aquí se complica más respecto a los ejemplos que vimos porque pues no tenemos esa variante eh, en, en una base centralizada, ¿no? Todos los datos están ahí mismo. Pero ahora aquí tenemos consultas en donde puede que se requieran incluso hacer joins y los datos están en distintos nodos. De entrada, el lanzar una consulta así ya implica una penalización en desempeño por el simple hecho de accesos remotos. Entonces, estas técnicas lo que hacen es, primero, ver si se pueden evitar los accesos remotos, que sería lo ideal, ¿ok? Y si no se pueden evitar, bueno, ok, vamos a hacer un acceso remoto, pero que sea lo más eficiente posible. O sea, hace que sea primero el número mínimo de accesos remotos. Hay ocasiones en donde una consulta requiere realizar más de un acceso remoto y eso no es bueno, ¿ok? Entonces tratar de minimizarlo si se puede uno solo mejor, ¿ok? Y si no, entonces que los accesos remotos que se hagan, la siguiente idea es que se extraigan los datos mínimos, o sea, que viaje la información que debe viajar, que no viaje más de lo que debe viajar, pues para evitar el uso optimizar el uso del ancho de banda, ¿no? Entonces, son las técnicas que normalmente se aplican a consultas de este tipo. Hay varias técnicas que son las que vamos a revisar y son las que están aquí, las que ven en el PDF. Vamos a revisar qué es un Collocated Inline Views. Vamos a ver a qué se refiere el concepto de optimización basada en costos para consultas distribuidas. Vamos a ver el uso de hints para optimizar sentencias. Vamos a revisar aquí 2 hints, que va a ser uno que se llama Drive Insight y otro que se llama No Merge. ¿Sale? Son los principales hints que se usan en bases distribuidas. Otra técnica que es el uso de semi-joins. Esta técnica es interesante. El uso de semi-joins hasta ahorita lo hemos visto, pero únicamente para
para fragmentar, ¿no? En especial de forma horizontal derivada. Y vamos a ver aquí en este PDF que también se utilizan los semi-joins para optimizar consultas. Y una última técnica que fue la que agregué, que es para darle continuidad al tema 4. ¿Se acuerdan que en el tema 4 hicimos optimizaciones, pero les llamamos optimizaciones estáticas? ¿Por qué? Porque ese es o manuales, porque esa es una optimización que nosotros hacemos analizando manualmente la consulta, sacrificando transparencia de distribución, ¿se acuerdan? Lo que hicimos con la consulta eh, algebraica, con la consulta localizada y con la reducción. Esa es una optimización estática o manual, pero ahora la vamos a incorporar aquí para hacer el análisis del plan de ejecución, y cuando hacemos un análisis del plan de ejecución podremos auxiliarnos de este tipo de optimización y con ello reducir este, los costos, ¿no? Esta último de análisis manual hace uso, se auxilia de estos hints para poder implementar una consulta con transparencia de localización, ok, pero que sea óptima, ¿ok? O por lo menos que mejoremos o reduzcamos el número de accesos. Entonces son las estrategias que vamos a revisar, ¿ok? Y ya para irnos, el caso de estudio que vamos a revisar es este. Ya vamos a hacer, es un nuevo caso de estudio, ya no es el de los médicos, ahora es el de autos, una pequeña base de catálogo de autos con sus agencias, clientes y tipos de autos, ¿no? Igual estos datos los tienen ahí en la carpeta, si quieren los pueden crear para que puedan resolver o realizar los ejemplos de este tema. También sería muy interesante que los hicieran, ¿ok? Entonces, eso es la idea de este último PDF, ¿vale? Como pueden ver aquí, pues vamos a revisar que ya estas tablas tienen un esquema de fragmentación y están ubicadas en diferentes nodos, ¿no? Aquí vienen las expresiones y ahora vamos a tener 4 nodos. Vamos a suponer que estos fragmentos están en 4 nodos, un poquito exagerado, pero para efectos de lo que queremos estudiar está bien, ¿ok? Y si ustedes quieren implementar este modelito, ya tienen ahí todos los scripts, pero nada más que aquí hay un detalle, tendrían que crear 2 PDBs nuevas para que funcione todo. Pero bueno, ya lo revisamos la siguiente clase, ¿ok? Otra cosa también para su proyecto final, vayan considerando que hay que crear, eh, podríamos crear una CDB nueva o tal vez podríamos reutilizar la que tienen, no hay tanto problema, se podría reutilizar para que no generen un contenedor nuevo. Ahí ya se los dejo a su criterio, si crean una CDB nueva o crean o reutilizan. Lo que sí es que como estamos en línea, van a tener que simular las PDBs de su compañero. Primero, espero que ya tengan equipo, ¿verdad? Si no, pues ya chequen ya eso, ¿ok? Van a necesitar cada uno de ustedes 4 PDBs. ¿Ok? Entonces, la siguiente clase, si quieren, acuérdenme y les explico cuál sería el mejor ambiente que pudieran tener para que puedan trabajar en línea sin tener que depender de la conexión con la CDB de su compañero, ¿no? Porque me ha tocado ver de repente que quieren usar VPNs, ¿no? Para poder conectarse, pero eso es muy lento. Entonces, la idea sería que cada integrante simule 2 PDBs extras o más bien agregue 2 PDBs extras a su ambiente para representar a las PDBs de su compañero. Entonces así los dos integrantes pueden correr el proyecto completo, ¿ok? Y a la hora de la entrega yo pueda seleccionar al azar, porque yo voy a seleccionar al azar, o más bien los dos tienen que mostrarme que su fase distribuida funcione en sus 2 máquinas, ¿ok? Simulando 4 nodos. Bueno, Oiga, entonces, profe, sí, adelante. bueno, y si fuera el caso de que sí nos podíamos reunir en persona,
mi equipo y yo pues ya no sería necesario. Ya no sería necesario, exacto. Si tienen la posibilidad y si están en la misma red, pues nada más, estando en la misma red, nada más configuran su TNC names para apuntar a otra máquina y listo. Que la verdad eso sería lo ideal, ¿no? Porque para que sea una base distribuida real, ¿no? Pero pues no todos tenemos la posibilidad, ¿no? De estarnos reuniendo. Pero sí, efectivamente, si pueden, pues ya eso ya no, eso que les voy a explicar ya no lo harías en tu equipo, ¿vale? Bueno, ¿alguna otra duda en general? ¿No? Bueno, entonces, si no hay más, les digo, no, todavía no sé si ya tiene la serie, pero déjenme ver rápido. Se las voy a quitar porque quiero hacerles una mejora. Este, al ratito se las pongo. De la serie del tema 5 parte 2. Entonces, a ver, nada más déjenme ver si ya está o no. Es esta, ¿no? No es cierto. Sí, ¿verdad? Porque ahorita hicimos la uno. Entonces, esta al ratito se las actualizo, ahorita se las voy a quitar, ¿vale? Bueno, entonces nos vemos el siguiente martes. Cualquier cosa, pues ahí estamos en contacto. Buen día, nos vemos. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego.